Esta es una historia real. Tengo pruebas, las fotografías familiares recortadas que mi madre guarda en una caja debajo de su cama. Las cicatrices en los antebrazos de mi tío que nunca quiso explicar. Y el sonido de cascabeles que toda mi familia sigue escuchando hasta el día de hoy 20 años después. Mi hermano menor tuvo un mejor amigo durante los primeros años de su vida. Lo amaba más que a cualquier cosa en el mundo. Más que a sus otros juguetes, más que a nosotros, más que a sí mismo. Y ese amigo no era humano. Me llamo Valentina. Tengo 31 años, vivo sola en un pequeño departamento en Ciudad de México y trabajo en el turno nocturno de una empresa de contabilidad. Elegí ese horario no porque me guste, sino porque de noche, cuando la oficina está vacía y silenciosa, no tengo que explicarle a nadie por qué me sobresalto cada vez que escucho algo parecido a un cascabel. Porque nunca apago todas las luces. Porque siempre reviso las esquinas de cada habitación antes de sentarme. Esos hábitos nacieron en mi infancia, en aquella casa vieja en las afueras de Guadalajara, con mi hermano Mateo. Y con Gaspar, antes de continuar necesito que entiendan algo importante. Mi familia no era supersticiosa. Mi madre Carmen trabajó 30 años como contadora. Era una mujer práctica que creía en números, en lógica, en cosas que se pueden demostrar. Mi padre fue ingeniero civil antes de morir. Íbamos a misa los domingos como cualquier familia mexicana, pero no por miedo a lo sobrenatural. Era simplemente tradición. Sin embargo, lo que ocurrió con mi hermano cambió todo lo que creíamos saber sobre el mundo. La casa donde crecimos fue construida en los años 80 por un hombre al que los vecinos llamaban el viejo loco. Nadie recordaba su nombre verdadero. Nadie sabía a dónde se había ido después de vender la propiedad. Lo único que la gente del barrio recordaba era que solía pararse solo en el patio trasero a las 3 de la madrugada mirando hacia el segundo piso, hablando con alguien que nadie más podía ver. Mi madre no creía en esas historias. Cuando compró la casa en 1999 solo vio una propiedad barata y espaciosa perfecta para una familia de 4. En ese entonces éramos 4. Mi padre, mi madre, yo con 7 años y Mateo todavía en el vientre de mamá. Pero papá murió antes de que mi hermano naciera. Un accidente en la obra donde trabajaba. Y de pronto aquella casa grande se volvió demasiado vacía para 3 personas. Recuerdo perfectamente el olor de esa casa. El aroma a humedad que subía del sótano, ese sótano al que nadie se atrevía a vallar. El olor a madera podrida que emanaba del pequeño cobertizo en el patio trasero donde mi padre guardaba sus herramientas y que nadie abrió después de su muerte. El perfume de velas e incienso del pequeño altar en la sala donde mamá colocó la fotografía de papá junto a la Virgen de Guadalupe. Y los sonidos. La casa nunca estaba realmente en silencio. De noche el piso de madera crujía como si alguien caminara sobre él. Las tuberías dentro de las paredes gemían cada vez que abríamos un grifo. La ventana del cuarto de Mateo en el segundo piso a veces se abría sola aunque no hubiera viento. Cuando le preguntaba a mamá sobre esos ruidos, ella siempre respondía lo mismo. Casa vieja, la madera se expande con el clima. Yo le creía. En ese entonces tenía 9 años. Quería creer. Después de que papá murió, mi tío Rafael, el hermano menor de mamá, se mudó con nosotros. Era carpintero, un hombre calado con hombros anchos y manos callosas por el trabajo. Dormía en el cuarto del primer piso junto a las escaleras, el único cuarto sin ventanas que dieran al patio trasero. Una vez le pregunté por qué había elegido esa habitación. No me gusta mirar hacia afuera de noche, me dijo. En ese momento no entendí lo que quería decir. Ahora lo entiendo perfectamente. Nuestra casa estaba en el borde del vecindario a casi 50 metros de la casa más cercana. Detrás había un terreno baldío lleno de hierba alta y algunos árboles de mango silvestres. No había alumbrado público. No había cámaras de seguridad. Los teléfonos celulares eran raros en esa época y la señal en nuestra zona era casi inexistente. Si algo ocurría de noche estábamos completamente solos. Mateo nació en 2001 prematuro, bajo de peso, enfermizo. Los doctores dijeron que era porque mamá había sufrido demasiado estrés durante el embarazo. Papá murió cuando ella tenía 7 meses.
Mi hermano llegó al mundo con unos ojos enormes negros como pozos y un hábito extraño. No lloraba como los otros bebés, solo observaba. Miraba todo a su alrededor con una curiosidad que parecía impropia de un recién nacido. Es como si ya hubiera vivido antes, dijo mi abuela cuando vino a conocerlo. Un alma vieja en un cuerpo nuevo. A mamá no le gustaron esas palabras. Ella creía en la ciencia, no en supersticiones. Pero incluso ella tenía que admitir que Mateo era diferente. Una tarde de noviembre de 2002, cuando mi hermano tenía aproximadamente 18 meses, mamá organizó una pequeña reunión en casa. Nada especial. Solo algunas compañeras de trabajo que venían a visitarla trayendo comida y palabras de apoyo para la joven viuda. Entre las invitadas había una mujer que yo nunca había visto antes. Dona Esperanza. Vestía un vestido negro largo hasta los tobillos como si estuviera de luto por alguien. Su cabello blanco estaba recogido en un moño alto y su piel estaba tan arrugada que parecía papel antiguo. Pero lo que más recuerdo de ella eran sus ojos. Opacos sin pupilas definidas como si miraran a través de todo lo que tenían enfrente. Déjame cargar al niño, le dijo a mi madre. No fue una petición, fue una orden, mamá dudó. Pero la hija de Dona Esperanza, una compañera de trabajo, le aseguró que su madre adoraba a los niños. Mamá le entregó a Mateo. Doña Esperanza lo sostuvo en brazos durante casi una hora. Se sentó en una esquina de la sala susurrándole cosas al oído que nadie podía escuchar. Mamá dijo después que probablemente solo le cantaba canciones de cuna. Pero yo estaba cerca. Lo que escuché no sonaba como ninguna canción de cuna que conociera. Mateo, que normalmente se inquietaba en brazos de extraños, permaneció completamente inmóvil todo ese tiempo. Sus ojos fijos en el rostro de la anciana como hipnotizado. Cuando Dona Esperanza finalmente lo devolvió, le dijo a mi madre algo que nunca olvidaré. Este niño necesita un amigo. Le voy a mandar uno. Una semana después llegó el muñeco. Venía envuelto en papel marrón viejo sin caja, sin tarjeta de felicitación. Solo una nota escrita con letra temblorosa para el niño. Para que cuide sus sueños, era una Lequin. Media aproximadamente 40 centímetros de alto. Su traje estaba hecho de terciopelo en múltiples colores con el patrón de rombos característico rojo, verde, amarillo y morado alternándose. En su cabeza llevaba un gorro de 3 puntas y en cada punta colgaba un pequeño cascabel de plata. Su rostro era de porcelana blanca con labios rojos curvados en una sonrisa permanente y ojos negros pintados con pestañas largas y delicadas. Pero cuando lo tomé en mis manos sentí algo que me perturbó. Dentro del muñeco había un esqueleto, no algodón ni releno como en los juguetes normales. Era algo duro articulado que permitía doblar el muñeco en diferentes posiciones. Mamá dijo que probablemente era un armazón de porcelana, pero cuando apreté sin querer sentí que estaba tibio. Seguro es porque tus manos están calientes, dijo mamá cuando se lo mencione. Probablemente sea eso. Esa frase se convertiría en el estribillo de nuestra familia durante los siguientes 2 años. Probablemente sea eso. La usamos para explicar todo lo que no podíamos explicar, para ignorar todo lo que no queríamos ver. Al principio Mateo no le prestó atención al muñeco. Mamá lo colocó sobre el mueble junto a su cama como un adorno. Mi hermano tenía otros juguetes que le gustaban más: un camión de plástico rojo, un oso de peluche gastado, una pelota de cuero que el tío Rafael le había comprado. Pero en agosto de 2003, cuando Mateo tenía casi 2 años y medio, algo cambió. Recuerdo exactamente ese día porque era temporada de lluvias. El cielo levaba semanas gris y la humedad dentro de la casa era sofocante. Esa mañana bajé a la cocina y encontré a Mateo parado junto a su cama arrastrando una silla pequeña. Que Hatses le pregunte. Él trepó a la silla, estiró sus bracitos y tomó el muñeco del mueble. Quiero a este amigo, me dijo. Desde ese día no se separó de él ya más. El sonido de los cascabeles se convirtió en el ruido más familiar de la casa. Cada vez que Mateo se movía, cada vez que caminaba, cada vez que simplemente giraba en su cama mientras dormía. Llegó un punto en que ni siquiera necesitábamos llamarlo para comer. Escuchábamos los cascabeles y sabíamos que venía.
Nos reíamos. En ese momento el sonido todavía nos parecía tierno. Unas semanas después de que Mateo empezara a cargar al muñeco a todas partes, comenzó a llamarlo por un nombre. Gaspar tiene hambre, decía durante la cena poniendo un pedazo de pan frente al muñeco. Gaspar quiere salir a jugar, le decía a mamá jalándola de la mano con el muñeco colgando del otro brazo. Gaspar dice que soy muy bueno, me presumía con una sonrisa enorme en su carita redonda. Gaspar, ¿de dónde sacó ese nombre un niño de 2 años? Mamá le preguntó quién le había puesto ese nombre al muñeco. Él mismo me lo dijo, respondió Mateo. Pensamos que era solo imaginación infantil. A esa edad la línea entre lo real y lo fantástico es porosa. Que mi hermano imaginara que su muñeco podía hablar era perfectamente normal. Pero el nombre Gaspar me inquietaba por razones que no podía explicar en ese momento. Años después, cuando crecí y empecé a investigar, descubrí que Gaspar era el nombre de uno de los 3 reyes magos. En la tradición española y mexicana, Gaspar es usualmente representado como el rey más joven al que elevaba incienso, la sustancia que se usaba para ungir a los muertos. Un niño de 2 años en Guadalajara, de donde sacó ese nombre. Las cosas extrañas empezaron a ocurrir poco después. Una mañana bajé a la cocina por un vaso de agua y encontré al muñeco sentado sobre la mesa del comedor. Su cara miraba hacia la ventana como si estuviera observando el patio. Mateo todavía dormía arriba. Acababa de pasar frente a su cuarto y lo vi acurrucado bajo las cobillas. «Mamá, ¿pusiste el muñeco aquí?», le pregunté cuando ella entró a la cocina. «No, pensé que tú lo habías dejado allí». Nos miramos. Seguro el niño se levantó temprano y volvió a dormirse, dijo mamá. Probablemente sea eso. Pero yo sabía que Mateo no se había levantado. Su cuarto tenía piso de madera vieja que crujía con cada paso, y si hubiera bajado cargando a Gaspar yo habría escuchado los cascabeles. No escuché nada. Incidentes similares siguieron ocurriendo durante meses. El muñeco aparecía en lugares donde nadie lo había puesto. En el sofá de la sala cuando todos estábamos cenando. Frente a la puerta del baño cuando yo acababa de salir. En el alféizar de la ventana del cuarto de mamá con la cara mirando hacia adentro. Yo empecé a sentir algo extraño. Al principio no sabía cómo describirlo. Era como un hormigueo en la nuca cada vez que estaba sola, como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Empecé a voltear hacia atrás sin razón, a revisar las esquinas antes de entrar a una habitación. Cuando le preguntaba a mamá si ella sentía lo mismo, negaba con la cabeza. «Estás leyendo demasiados cuentos de terror», me dijo. Probablemente sea eso. Un año pasó así. Mateo y Gaspar inseparables, los cascabeles sonando por toda la casa. Y yo aprendiendo a ignorar aquella sensación de incomodidad constante. Hasta una tarde de septiembre de 2004, mamá estaba cocinando. El tío Rafael reparaba una puerta en el patio. Yo hacía tarea en mi cuarto del segundo piso. Y Mateo, con 4 años recién cumplidos, entró a la casa, sin cascabeles. Había dejado al muñeco afuera, solo, debajo del árbol de mango. «Hijo, ¿por qué dejaste a tu amigo afuera?», le preguntó mamá. Mateo la miró. Sus ojos ya no tenían la inocencia de un niño de 4 años. Eran los ojos de alguien que había visto algo que no debería haber visto. «No lo dejen entrar a la casa», susurró. «Por favor». Esa noche, acostada en mi cama, escuché un sonido que venía del patio trasero. Los cascabeles, tintineando solos en la oscuridad. Como si alguien estuviera sacudiendo al muñeco o como si el muñeco estuviera moviéndose por cuenta propia. Hay algo que la gente no entiende sobre la infancia. Cuando un niño de pronto le tiene miedo a algo que antes amaba, ese miedo es real. Los niños no saben fingir terror, no tienen la capacidad de inventar ese tipo de emociones. Y Mateo, mi hermanito de 4 años, estaba aterrorizado hasta el punto de no poder explicarnos qué estaba pasando. Pasarían varias semanas más antes de que finalmente nos contara sobre las conversaciones nocturnas, sobre los secretos que Gaspar le susurraba, sobre la invitación que había aceptado. Me pregunto si quería ver su cara verdadera, nos dijo Mateo una noche, la voz quebrándose de miedo. Le dije que sí. Y lo que mi hermano describió después cambiaría nuestras vidas para siempre.
Después de aquella tarde en que Mateo dejó a Gaspar en el patio, comenzó una guerra silenciosa en nuestra casa. Cada mañana alguien encontraba al muñeco en algún lugar del jardín, debajo del árbol de mango, junto a la cerca de madera, tirado boca abajo sobre el cemento como si hubiera caído desde algún lugar alto. Y cada mañana mamá o el tío Rafael lo recogían y lo metían de vuelta a la casa. No puedes dejar tus juguetes afuera, le decía mamá a Mateo. De noche hace frío. Se van a arruinar. Mi hermano no discutía, solo la miraba con aquellos ojos enormes llenos de algo que yo no podía descifrar y asentía con la cabeza. Pero cuando llegaba la noche, cuando nadie lo estaba vigilando, volvía a sacar al muñeco al patio. Empecé a notar un patrón. Mateo no dejaba a Gaspar en lugares fáciles de encontrar. Lo escondía, detrás de los arbustos, en las esquinas oscuras del jardín, debajo de montones de joyas secas. Como si no quisiera que nadie lo encontrara y lo trayera de vuelta adentro. Y cuando alguien lo traía, Mateo no lo tocaba. Se alejaba del muñeco como si fuera fuego. Si alguien lo ponía cerca de él, retrocedía con los ojos fijos en aquella cara de porcelana, vigilándolo como se vigila a algo peligroso. Un día le pregunté directamente: ¿ya no te gusta tu amigo Gaspar? Mateo negó con la cabeza muy fuerte. No es que no me guste. Es que él no es bueno, hermana. No es bueno como. Mi hermano apretó los labios. Sus ojos bajaron al piso. Pasó un largo rato sin decir nada. Luego susurró tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Él me dice cosas feas. Me enseña palabras feas. ¿Qué palabras? Pero Mateo volvió a negar con la cabeza y esta vez sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo decirte. Él me dijo que si yo decía algo, si yo contaba, entonces él iba a... No terminó la frase. Salió corriendo, llorando, dejándome allí parada con 1000 preguntas que no tenían respuesta. No le conté a mamá sobre esa conversación. Una parte de mí no sabía qué decir. Otra parte más profunda no quería aceptar lo que estaba escuchando. En lugar de hablar, empecé a observar en silencio. Me di cuenta de que Mateo ya no dormía bien. Se despertaba a medianoche sentándose de golpe en la cama con los ojos desorbitados. A veces lo escuchaba murmurar mientras dormía sonidos incomprensibles como si estuviera respondiendo a alguien que le hacía preguntas. Me di cuenta de que había empezado a tenerle miedo a la oscuridad. Necesitaba una lamparita encendida toda la noche y nunca permitía que la puerta de su cuarto se cerrara completamente, para poder ver si alguien entra. Me explico cuando le pregunte por qué. Y me di cuenta de algo más perturbador. Sin importar dónde guardáramos a Gaspar en la casa, a la mañana siguiente siempre aparecía más cerca del cuarto de Mateo. Lo dejábamos en la sala, amanecía al pie de las escaleras, lo dejábamos en la cocina. Amanecía sentado en la silla frente a su puerta. Una noche el tío Rafael decidió tomar medidas más drásticas. Agarró al muñeco, lo llevó al cobertizo de madera en el patio trasero, lo metió adentro, cerró la puerta y la aseguró con un candado de hierro. Listo, dijo con satisfacción. Ahora nadie puede sacarlo. Esa noche acostada en mi cama escuché los cascabeles otra vez. Venían del cobertizo. El sonido era rítmico, constante, como si algo estuviera caminando en círculos dentro de ese pequeño espacio cerrado con llave. A la mañana siguiente, Gaspar estaba tirado frente a la puerta del cuarto de Mateo. El candado del cobertizo seguía intacto. La llave seguía en el bolsillo del tío Rafael. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta. Hermana Carmen, dijo mi tío en el desayuno, la voz ronca. No sé cómo explicar esto. Mamá miró al muñeco. Luego miró a mi tío. Luego bajó la vista a su plato de comida. Seguro el niño tiene una llave de repuesto, dijo sin convicción alguna en su voz. Ninguno de nosotros creía eso, pero ninguno se atrevía a decir la verdad en voz alta. A partir de esa noche los aparatos eléctricos de la casa empezaron a fallar. Las luces parpadeaban sin razón. La televisión se encendía sola a las 3 de la madrugada, la pantalla mostrando solo estática blanca y gris.
El teléfono de la casa sonaba a veces, pero cuando alguien contestaba solo había ruido de interferencia y en el fondo, muy en el fondo, un tintinio metálico apenas perceptible. Mamá hizo venir a un electricista. Revisó todo el cableado de la casa. No encontró nada mal. Casas viejas, dijo el hombre. Los cables viejos a veces causan interferencias. Probablemente sea eso, pero yo sabía que no era eso. Y creo que mamá también lo sabía. Las noches se volvieron peores. Mateo no solo murmuraba en sueños, a veces se reía entre dientes, a veces lloraba sin despertar. Y una noche lo escuché hablar claramente como si estuviera manteniendo una conversación. Me paré afuera de su puerta y escuché. Sí, entiendo. No voy a decir nada. Voy a guardar el secreto. Con el corazón acelerado empujé la puerta despacio. Mateo estaba acostado en su cama, los ojos cerrados, pero sus labios seguían moviéndose, y en la silla junto a su cama, una silla que la noche anterior estaba vacía, el muñeco estaba sentado. Su cara miraba hacia mí. Estaba segura de que cuando lo guardamos en el cobertizo, esa tarde su cara miraba hacia la ventana. Decidí hacer un experimento. Tenía una cámara Polaroid que había sido de mi padre. Cada noche antes de dormir colocaba al muñeco en una posición específica en el cuarto de Mateo. Sentado en la silla del rincón, las manos sobre las piernas, la cara mirando hacia la ventana. Luego tomaba una foto. A la mañana siguiente comparaba. Primera noche, el muñeco había girado la cara hacia la cama de Mateo. Las manos estaban en diferente posición. Segunda noche. El muñeco ya no estaba en la silla. Estaba de pie junto a la cama de mi hermano. Tercera noche. El muñeco estaba acostado en la cama justo al lado de Mateo, su cara de porcelana a centímetros de la cara de mi hermano, como si le estuviera susurrando algo al oído. Las manos me temblaban tanto que no podía sostener la cámara. Esas fotografías, evidencia innegable de lo que estaba ocurriendo, las escondí debajo de mi colchón. No me atrevía a mostrárselas a nadie. Luego el muñeco empezó a aparecer en otros lugares. Lugares que no tenían nada que ver con Mateo. Una mañana desperté y lo encontré sentado en mi escritorio. Su cara miraba hacia mi cama. Yo estaba segura de haberlo dejado en el cuarto de mi hermano la noche anterior. Una tarde mamá gritó desde el baño. Cuando corrimos a ver qué pasaba, la encontramos temblando, envuelta apresuradamente en una toalla. El muñeco estaba sentado sobre la tapa del inodoro, su cara mirando hacia la regadera. ¿Quién lo puso aquí?, preguntó mamá, la voz más aguda de lo normal. Nadie respondió. Nadie sabía. Pero lo que más me aterró fue cuando lo encontré dentro del cajón de mi ropa interior, acurrucado entre mi ropa íntima, como si hubiera estado ahí desde siempre. Como si supiera que ese era el lugar más privado que yo tenía. Luego, noviembre de 2004, Día de los Muertos, nuestra familia viajó al pueblo de mi abuela en Guanajuato para visitar la tumba de mi padre. Después de la visita al cementerio fuimos a casa de la abuela para cenar con otros parientes. Mateo adoraba esas reuniones. Le gustaba que los tíos lo cargaran, que le dieran dulces, que jugara con sus primos. Pero más que nada me di cuenta después, le gustaba estar lejos de casa, lejos de Gaspar. Esa noche mi tía Lucía, una mujer muy religiosa que vivía en el pueblo, le preguntó a Mateo sobre el muñequito de Arlequín que había visto en nuestra casa. Ya no llegó con el dijo Mateo, la voz pequeña pero firme. ¿Por qué? ¿Ya te aburriste? Mi hermano se quedó callado un momento. Luego, tal vez porque estaba lejos de casa, tal vez porque se sentía seguro, tal vez porque había guardado el secreto demasiado tiempo, empezó a hablar. Yo no estuve presente en esa conversación. Estaba adentro ayudando a recoger la mesa. Pero mi tía Lucía le contó todo a mi madre después, cada detalle. Según él, a Mateo le dijo que el muñeco le hablaba. Al principio Gaspar solo decía cosas normales. Buenos días, buenas noches, preguntas sobre cómo estaba. Mateo pensaba que era un juego, como cuando hablaba con sus otros peluches. Pero poco a poco Gaspar empezó a decir más cosas. Le contaba sobre el mundo de donde venía, un lugar oscuro y frío donde nadie lo quería. Decía que había estado solo mucho tiempo antes de encontrar a Mateo. Él me dice que me quiere mucho, le dijo Mateo a mi tía.
Dice que soy su único amigo. Luego Gaspar empezó a enseñarle palabras. Palabras en un idioma que Mateo no entendía, frases que no podía repetir por más que lo intentara. Me dice que las repita antes de dormir, explicó mi hermano. Dice que si las digo él se va a hacer más fuerte. Que necesitas ser más fuerte para protegerme. ¿Protegerte de qué?, preguntó mi tía. De las cosas en la oscuridad. Dice que en la oscuridad hay muchas cosas que me quieren llevar, pero él no va a dejar que lo hagan. Mi tía Lucia, una mujer que había crecido en el campo de Jalisco donde las historias del más allá se contaban como verdades, no descartó las palabras de mi hermano como fantasías infantiles. Siguió preguntando, y Mateo como si le hubieran abierto una puerta continuo. Una noche di yo mi hermano la voz empezando a temblar. Él me preguntó si quería verlo como realmente es. ¿Cómo que como realmente es? Dice que la cara blanca no es él, que es solo una máscara. Me preguntó si quería ver su cara de verdad. Mateo dijo que había aceptado. Tenía curiosidad. Quería saber cómo se veía realmente su mejor amigo. Y Gaspar se lo mostró. La cara de porcelana se fue separando despacio, describió Mateo, los ojos perdidos en el vacío, como si estuviera reviviendo el momento, como si alguien le estuviera quitando una máscara. Y detrás de él había algo. Se detuvo, tragó saliva, ojos rojos, susurró, muy rojos, tía, pero no eran ojos pintados, eran ojos de verdad, me estaban mirando. Describió que la cara detrás de la máscara tenía forma humana, pero estaba mal, la boca era más ancha de lo normal, los dientes eran filosos y blancos, y de las comisuras de los labios escurría sangre. Le pregunté por qué tenía sangre, dijo Mateo, la voz casi inaudible. Él me dijo que acababa de comer. Mi tía Lucia lo abrazó, sintiendo como el cuerpecito de mi hermano temblaba sin control. ¿Y luego qué pasó?, preguntó ella. Me tocó el pecho, continuó Mateo, su mano inconscientemente yendo a su propio pecho. Me dijo que después me iba a tocar a mí. Cuando mi tía le contó todo esto a mi madre, mamá no dijo nada durante un largo rato. Vi su cara en ese momento, pálida, los labios apretados, los ojos mirando hacia ningún lugar. Supe que estaba luchando consigo misma. Una parte de ella quería creer que todo era pesadillas de un niño, imaginación desbordada, resultado de ver demasiadas caricaturas de miedo. Pero otra parte, una parte más profunda, sabía que algo andaba mal con ese muñeco. Lo había sabido desde hace mucho, solo que no había querido admitirlo. Mamá tomó una decisión esa noche. Guarda ese muñeco, me dijo, enciérralo bien, que el niño no lo vuelva a ver. Esa noche, cuando regresamos a casa, volví a encerrar a Gaspar en el cobertizo. Y esta vez escuché más que cascabeles. Escuché algo raspando la puerta desde adentro. Lento al principio, como unas tanteando la madera. Luego más rápido, más desesperado. Me quedé paralizada afuera del cobertizo, el corazón latiéndome en la garganta. El sonido continuó durante varios minutos, acompañado del tintineo de los cascabeles. Luego se detuvo. Silencio absoluto. Corrí de vuelta a la casa y no salí hasta que amaneció. 3 días después, mamá, no aguanto más. Lo voy a tirar de yo, lejos, donde nadie lo encuentre. Esa tarde mamá manejó hasta un barrio a 5 calles de distancia. Metió al muñeco en una bolsa de basura y lo dejó en el bote de basura de una casa desconocida. Se aseguró de que nadie la viera, de que nadie supiera de dónde venía aquel muñeco. Cuando regresó a casa, su cara mostraba alivio por primera vez en semanas. Listo. Ya no hay nada de qué preocuparse. Mateo la miró. No había alivio en sus ojos. Va a regresar, dijo con una calma que me heló la sangre. Él me dijo que siempre encuentra el camino de vuelta. 3 días después, 6 de la mañana, mamá abrió la puerta de entrada para recoger el periódico. Gaspar estaba tirado en el escalón. Su cara miraba hacia adentro, como si hubiera estado esperando que alguien abriera la puerta. Su ropa estaba húmeda, no mojada por lluvia, sino empapada de rocío nocturno, de hierba mojada, de caminos oscuros que había recorrido para regresar, y el segundo cascabel de los 3 originales había desaparecido. Como susurró mamá. Ya te dije, respondió Mateo desde atrás. Él siempre encuentra el camino de vuelta. A partir de esa noche, Gaspar ya no se quedaba en el cobertizo ni en la cocina. Aparecía en todas partes de la casa,
en el sofá cuando veíamos televisión, en la mesa cuando comíamos, en la almohada de mamá cuando ella despertaba a medianoche, y cada vez que aparecía estaba más cerca del cuarto de Mateo. Más cerca de nosotros. Hasta que una noche desperté con la certeza de que algo estaba en mi habitación. Abrí los ojos lentamente. Gaspar estaba de pie junto a mi cama, su cara de porcelana a menos de un palmo de la mía. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme de nuevo. Cuando finalmente logré sentarme, el muñeco ya estaba en la silla del rincón, como si nunca se hubiera movido. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que esto apenas estaba comenzando. 3:07 de la madrugada, sábado 18 de diciembre de 2004. Esa fecha quedó grabada en mi memoria como una cicatriz que nunca sana. Era la semana antes de Navidad. Mamá había decorado el árbol en la sala. Las luces de colores parpadeaban alegremente. El aroma a galetas de jengibre todavía flotaba desde la cocina. Todo debería haber sido cálido y festivo. Pero el ambiente dentro de la casa era denso como plomo. Mamá se había ido a dormir temprano agotada después de un día de limpieza. Yo estaba en mi cuarto intentando leer un libro pero sin poder concentrarme. Mateo dormía desde las 8, lo normal para un niño de 4 años. El tío Rafael era el único que seguía despierto. Estaba sentado en la cocina bebiendo cerveza y viendo un partido de fútbol repetido en la pequeña televisión. Gaspar, la última vez que lo vi esa noche, estaba sobre el refrigerador. Mamá lo había puesto ahí 2 días antes, decidida a mantenerlo alejado de Mateo. Aquí se queda, había dicho. Nadie lo toca. Voy a buscar qué hacer con él. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Solo esperábamos. Alrededor de las 11 de la noche el tío Rafael apagó la televisión. La casa se hundió en el silencio. No el silencio normal de una casa dormida. Este era un silencio pesado, espeso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Mi tío salió al patio trasero a fumar un cigarro. Era su rutina nocturna. 10 minutos de soledad antes de irse a dormir. La noche estaba fría. Diciembre en Guadalajara no trae nieve, pero las temperaturas bajan considerablemente después del anochecer. El aliento de mi tío formaba pequeñas nubes blancas frente a su cara. La luna estaba llena esa noche, tan brillante que podía ver cada joya en el árbol de mango, cada grieta en la cerca de madera, cada sombra en el jardín. El olor a tabaco, el olor a tierra húmeda, y otro olor que mi tío no pudo identificar en ese momento, como a velas quemadas, como a plástico derretido, como a algo que no debería estar ahí. Miró a su alrededor. No vio nada fuera de lo normal, pero la piel de su nuca se erizó. Una sensación primitiva de peligro, la misma que sentían nuestros ancestros cuando un depredador los acechaba en la oscuridad. Apagó el cigarro y regresó adentro. Cuando llegó a la puerta de la cocina se detuvo en seco. El refrigerador estaba vacío. Gaspar había desaparecido. Mi tío se quedó inmóvil, el corazón acelerándose. Tal vez alguien se había levantado y lo había movido, pero él sabía que nadie se había levantado. Había estado en la cocina durante horas. Había escuchado cada sonido en la casa. Nadie había bajado las escaleras. Nadie había entrado a la cocina. Entonces escuchó el tintineo de los cascabeles. Venían de la sala. Mi tío caminó hacia la despacio, sus pasos sin hacer ruido sobre el piso de loseta. El corazón le latía en el pecho como un tambor de guerra. La sala estaba oscura. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas creando franjas blancas sobre el piso. Y en una de esas franjas de luz mi tío lo vio. Gaspar estaba de pie en medio de la sala, de pie, completamente erguido, los brazos colgando a los lados, la cara mirando hacia las escaleras, hacia el segundo piso, hacia el cuarto donde dormía Mateo. Mi tío se quedó petrificado. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar. El muñeco estaba de pie, solo. Sin nada que lo sostuviera, se mantenía erguido como una persona esperando algo. Luego giró la cabeza, no el cuerpo. Solo la cabeza, lentamente, grado por grado, como el giro de un bujo. 180 grados hasta que su cara de porcelana quedó mirando directamente hacia donde estaba mi tío.
Mi tío Rafael me contó después que en ese momento vio los ojos, no los ojos negros pintados sobre la porcelana, no los ojos vacíos de un juguete. Estos eran diferentes. Ojos rojos, rojos como sangre, rojos como el fuego del infierno. Y lo estaban mirando, mirando de verdad con conciencia, con reconocimiento, con un odio tan profundo que mi tío nunca había sentido nada igual de ningún ser vivo. El aire se volvió helado de golpe. El aliento de mi tío formaba nubes de vapor frente a su cara como si de pronto estuviera en medio de una tormenta de nieve. Y el olor, ese olor que había detectado afuera se volvió abrumador. No era velas quemadas ni plástico derretido. Era carne podrida. Era cadáver. Era el olor de un lugar que no pertenecía a este mundo. Mi tío escuchó algo más. Risitas. Pequeñas, agudas. Como las risas de un niño jugando en la oscuridad. Pero no había ningún niño allí. Mi tío gritó. El grito nos despertó a todos. Salté de mi cama, el corazón latiéndome descontrolado sin saber qué estaba pasando. Escuché puertas abriéndose, pasos corriendo, la voz de mamá llamando el nombre de mi tío. Cuando bajé las escaleras encontré a mi tío Rafael parado en la puerta trasera, la cara blanca como papel, sosteniendo una escoba como si fuera un arma. Sus ojos estaban fijos en la sala sin parpadear. Se paró, susurró la voz ronca y quebrada. Se paró y me miró. Sus ojos eran rojos. Se estaba riendo, lo escuché reírse. Mamá miró hacia la sala. Yo también miré. Gaspar estaba tirado en medio del piso, inmóvil, inofensivo, como un simple muñeco de trapo y porcelana, pero su gorro estaba torcido y el segundo cascabel había desaparecido. Solo quedaba uno de los tres originales. El tío Rafael no pudo dormir el resto de esa noche. Se sentó en un rincón de la cocina, la escoba todavía en las manos, los ojos vigilando cada sombra. Mamá trató de calmarlo, de convencerlo de que había sido una pesadilla. Pero mi tío negaba con la cabeza. No fue un sueño, repetía. Lo vi. Se movió. Me miró. Carmen, esa cosa me miró. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar el cielo, mi tío se levantó. Fue a su cuarto y sacó la pala de madera que había sido de mi padre. Una pala pesada de roble. Agarró al muñeco del piso de la sala. Me dijo después que la sensación fue como agarrar un cadáver pequeño, frío, rígido y mucho más pesado de lo que debería ser. Lo llevó al patio trasero, abrió la puerta del cobertizo, lo aventó adentro, cerró la puerta, puso el candado, luego se quedó parado allí mirando el cobertizo, respirando con dificultad. Silencio. 1 minuto, 2 minutos, los cascabeles empezaron a sonar, rítmicos, constantes, como si algo estuviera caminando en círculos dentro del pequeño espacio. Mi tío no se movió. Se quedó allí agarrando la pala con ambas manos esperando. El sonido se detuvo, silencio otra vez. Luego vino el raspado, suave al principio, como unas contra madera, luego más fuerte, frenético, desesperado. Mi tío retrocedió un paso, apretó la pala con más fuerza. El raspado se detuvo. Silencio. Y entonces vino el golpe. La puerta del cobertizo se sacudió violentamente. El candado aguantó, pero las bisagras viejas crujeron en protesta. Otro golpe, más fuerte. La madera se combó hacia afuera. Una grieta apareció en uno de los tablones. Los golpes venían uno tras otro, cada uno más violento que el anterior. Mi tío me dijo después que cada impacto hacía temblar el piso bajo sus pies. Una fuerza que ningún muñeco de 40 centímetros debería tener. Luego todo se detuvo. Silencio absoluto. Y entonces escucho las risas. No venían del cobertizo. Venían de todas partes. De arriba en las ramas del árbol. De detrás de él en las sombras junto a la casa. De la oscuridad misma. Docenas de voces riéndose al mismo tiempo, burlándose de él. Mi tío corrió. Entró a la casa. Cerró la puerta con llave. Se fue directamente al cuarto de mamá y le contó todo. Tenemos que destruirlo, dijo la voz temblando. No podemos seguir así. Cuando salió el sol por completo, mi tío volvió al cobertizo con un bidón de gasolina. Abrió el candado. La puerta se abrió con un crujido. Gaspar estaba tirado en el centro del cobertizo, en la misma posición que cuando mi tío lo había aventado adentro. No había marcas de rasguños en la puerta. No había grietas en la madera.
Todo estaba exactamente igual que antes, como si nada hubiera pasado. Mi tío no se detuvo a pensar en eso. Agarró al muñeco, lo sacó al patio, lo puso sobre el cemento y vació el bidón de gasolina encima. Luego sacó un encendedor y lo prendió. Las llamas se alzaron inmediatamente. Brillantes anaranjadas y rojas envolviendo al muñeco por completo. Durante 3 segundos pareció que funcionaba. Luego las llamas se apagaron, de golpe, como si alguien hubiera soplado una vela gigante. Mi tío se quedó mirando incrédulo. El muñeco estaba allí empapado en gasolina pero completamente intacto. Ni una sola marca de quemadura, ni un hilo chamuscado. Volvió a encender el fuego. Las llamas subieron y se apagaron. Otra vez, y otra, 5 intentos. 5 veces el fuego se extinguía instantáneamente. Después del 5º intento mi tío cayó de rodillas sobre el cemento. Estaba empapado en sudor a pesar del frío. Las manos le temblaban. El muñeco yacía frente a él, mojado de gasolina apestando a combustible pero sin un solo daño. Y mi tío juró hasta el día de hoy lo jura que la sonrisa del muñeco se había ensanchado. No me deja quemarlo, le di yo a mamá cuando entró a la casa. No sé qué hacker. Vi a mi tío en ese momento. Un hombre grande, fuerte, que había trabajado con sus manos toda su vida. Estaba llorando. Mamá tomó una decisión. Voy a llevarlo lejos, dijo. Muy lejos, donde no pueda encontrar el camino de regreso. Esa tarde mamá subió al carro con el muñeco en una bolsa de plástico. Manejó durante casi 1 hora saliendo de la ciudad adentrándose en la carretera que llevaba hacia las montañas. Se detuvo en una zona boscosa. Bajo del carro, caminó entre los árboles hasta que encontró un lugar que le pareció suficientemente escondido. Un árbol viejo quemado por un rayo con las raíces expuestas y retorcidas. Cavó un hoyo en la tierra con sus propias manos. Metió al muñeco. Lo cubrió con tierra y joyas. Luego regresó al carro y manejó a casa. Cuando llegó su cara mostraba alivio. Listo, di yo. Está enterrado en medio del bosque. Esto se acabó. Mateo estaba parado en las escaleras observándola. Va a regresar, di yo con esa calma que me helaba la sangre. Él siempre regresa. Esta vez mamá no lo contradijo. La semana siguiente fue extrañamente normal. No hubo cascabeles en la noche. No hubo muñecos apareciendo en lugares imposibles. No hubo golpes ni rasguños ni risas en la oscuridad. El tío Rafael empezó a dormir mejor. Mamá recuperó algo de color en las mejillas. Incluso yo empecé a creer que tal vez todo había terminado. Mateo era el único que no parecía aliviado. Pasaba horas mirando por la ventana hacia el patio como si esperara ver algo. El 24 de diciembre, Nochebuena, nuestra familia se reunió para cenar. El árbol de Navidad brillaba en la esquina de la sala. Villancicos sonaban en la radio. Por primera vez en meses la casa se sentía como un hogar. Esa noche me fui a dormir sintiéndome casi feliz. A las 3 de la madrugada me desperté. No sé qué me despertó. No hubo ningún ruido. Solo esa sensación de que algo estaba mal. Me senté en la cama, el corazón acelerándose sin razón. Entonces lo escuché, el cascabel, muy suave. Muy lejano, viniendo de algún lugar afuera de la casa. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Aparté la cortina y miré hacia el patio trasero. La luna llena iluminaba todo con una luz plateada y fantasmal. Y allí parado junto al árbol de mango había una figura, pequeña, del tamaño de un niño, vestida con colores brillantes que parecían negros bajo la luz de la luna. Gaspar había regresado. La figura en el patio no se movía. Solo estaba allí mirando hacia la casa, mirando hacia mi ventana, mirándome a mí. Cerré la cortina de golpe y retrocedí hasta chocar con mi cama. No dormí el resto de esa noche. A la mañana siguiente, cuando mamá abrió la puerta trasera, encontró a Gaspar tirado en el escalón. Su ropa estaba sucia de tierra. Tenía hojas secas pegadas al terciopelo. Y olía a humedad, a bosque, a algo que había estado enterrado y había vuelto a la superficie. No podemos deshacernos de él, dijo mamá en voz baja. No importa lo que hagamos. Siempre va a volver. Lo se respondió Mateo desde atrás. Él me lo dijo, él y yo estamos conectados.
Para siempre, los días siguientes fueron los peores. Gaspar aparecía dentro de la casa cada noche, en la sala, en la cocina, en el pasillo. Cada mañana lo encontrábamos en un lugar diferente, siempre más cerca de las escaleras, siempre orientado hacia el segundo piso. Mateo dejó de dormir. Pasaba las noches sentado en su cama, las rodillas contra el pecho, los ojos fijos en la puerta entreabierta. No estoy esperando. Estoy vigilando. ¿Vigilando qué? Que no entre. Pero una noche de enero de 2005 algo cambió. Hacía un frío inusual para Guadalajara. Mamá había encendido un calentador en la sala, pero el aire dentro de la casa seguía sintiéndose helado. A las 11 de la noche decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Bajé las escaleras despacio, cada peldaño crujendo bajo mis pies. La casa estaba oscura. Cuando llegué al último escalón me detuve. Había algo en la sala. No era el muñeco de 40 centímetros. Era algo más grande. Una silueta que se movía entre las sombras. Demasiado grande para ser un muñeco. Demasiado pequeña para ser un adulto. Del tamaño de un niño de 7 años. La silueta se detuvo en medio de la sala. Lentamente, muy lentamente giró hacia mí. No podía ver su cara. Solo una sombra donde debería estar. Pero podía ver los colores de su ropa. El patrón de rombos. Rojo, verde, amarillo, morado. Y podía ver algo brillando en su cabeza. Un solo cascabel que reflejaba la luz de la luna. No era un muñeco de 40 centímetros. Era algo del tamaño de un niño real. Algo que había crecido. Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirar mientras esa cosa daba un paso hacia mí. Luego otro paso. Y otro. Podía escuchar su respiración ahora. Pesada, irregular. Como el llanto de un animal hambriento. Podía oler algo también. Ese olor a carne podrida que mi tío había descrito. El olor de algo que no pertenecía a este mundo. La cosa estaba a 3 metros de mí. 2 metros. 1 metro. Podía ver más detalles ahora. La cara de porcelana estaba agrietada. A través de las grietas algo rojo brillaba. Algo que se movía. Algo que me miraba. Y la boca pintada con su sonrisa eterna había cambiado. Se había abierto. Dentro había dientes. Dientes afilados y blancos. Y de las comisuras de esos labios escurría algo oscuro. La cosa abrió más la boca y habló. Su voz era como la de un niño y el siseo de una serpiente mezclados, 2 voces superpuestas disonantes. Hermana Valentina, dijo, te extrañé mucho. Grité. No sé de dónde sacó la voz, pero grité con todo lo que tenía. Grité mientras me volteaba y corría hacia las escaleras. Grité mientras subía los escalones de 2 en 2. Detrás de mí escuché pasos irregulares, como si algo estuviera saltando en un pie, y el cascabel sonando frenéticamente. Llegué al segundo piso y corrí hacia mi cuarto. Pero cuando agarré la manilla de la puerta algo me detuvo. Mateo, mi hermano, estaba en su cuarto, solo. Si yo me encerraba lo dejaba desprotegido. Me volteé hacia la escalera. La cosa estaba subiendo. Podía ver su silueta recortada contra la luz de la luna. Subía despacio, disfrutando el momento, sabiendo que no tenía prisa. Corrí hacia el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta. Entré de golpe y cerré detrás de mí. Mateo estaba sentado en su cama completamente despierto. Vino, dijo. Finalmente vino por mí. No voy a dejar que te leve, le dije aunque mi voz temblaba. No puedes detenerlo, hermana. Nadie puede. Los pasos en el pasillo se detuvieron frente a la puerta. Silencio. Luego el sonido de algo raspando la madera. La manilla de la puerta empezó a girar. Hice lo único que se me ocurrió. Agarré a Mateo de la mano y lo jalé hacia la ventana que daba al techo de la cocina. La abrí de golpe. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Sal, le dije a mi hermano. Sal ahora. Mateo no discutió. Trepó por la ventana y se dejó caer sobre el techo de tellas de abajo. Yo lo seguí. Pero cuando estaba a medio salir sentí algo agarrarme el tobillo. Frío. Un frío que quemaba como hielo seco. Miré hacia atrás. Una mano me sostenía. Una mano pequeña del tamaño de la de un niño, pero con dedos demasiado largos, demasiado delgados, terminados en unas negras y afiladas. Y detrás de esa mano, en la oscuridad de la habitación, vi la cara
la cara de porcelana agrietada, los ojos rojos brillando a través de las grietas, la boca abierta mostrando hileras de dientes imposibles. No te vayas, hermana, dijo la cosa. Quédate a jugar conmigo. Pateé con todas mis fuerzas, mi pie conectó con algo que se sentía sólido pero también blando como carne que empieza a pudrirse. La cosa soltó un gruñido, bajo gutural leno de furia. Me soltó, que por la ventana aterrizando mal sobre el techo de tejas. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Sentí algo cortarme la mano, un pedazo de tela rota que se enteró en mi palma. Pero no me detuve. Rodé por el techo inclinado tratando de frenar. Las tellas se desprendían bajo mi peso. Mateo estaba al borde del techo. Salta, le grité. Salta al jardín. Mi hermano saltó. Cayó sobre el pasto roto y se quedó tirado allí. Yo salté detrás de él. El impacto contra el suelo fue brutal. Sentí algo crujir en mi rodilla. El dolor subió por mi pierna como fuego líquido. Pero miré hacia arriba, hacia la ventana del cuarto de Mateo. La cosa estaba allí, parada en el alféizar, mirando hacia abajo. No se movía, solo observaba, y aunque no podía ver su expresión claramente sabía que estaba sonriendo. Arrastrando a Mateo conmigo, cojeando sobre mi rodilla herida, legüe hasta la puerta trasera de la casa. Mamá abrió después de lo que pareció una eternidad. Su cara cuando nos vio cubiertos de tierra y sangre fue algo que nunca olvidaré. Está adentro fue todo lo que pude decir. Está adentro de la casa. Esa noche no dormimos. Nos quedamos los cuatro en la cocina con todas las luces encendidas hasta que amaneció. Mamá me vendó la mano y me puso hielo en la rodilla. El tío Rafael revisó toda la casa con un bate de béisbol. No encontró nada, ni al muñeco de 40 centímetros, ni a la cosa del tamaño de un niño. Solo encontró algo en el cuarto de Mateo. En el piso frente a la puerta había marcas, rasguños profundos en la madera, como si algo con garras hubiera estado aranando, y en la almohada de mi hermano había una mancha oscura y húmeda. Cuando mamá la tocó, sus dedos quedaron manchados de rojo. Sangre, pero no era de ninguno de nosotros. Después de esa noche Gaspar desapareció. No de la forma en que desaparecía antes para regresar días después. Esta vez fue diferente. No hubo más cascabeles, no hubo más apariciones, no hubo más rasguños ni voces en la oscuridad. El muñeco simplemente se había ido. El tío Rafael se mudó de vuelta a su propia casa 2 semanas después. No podía seguir viviendo con nosotros. Cada vez que cerraba los ojos veía ojos rojos mirándolo desde las sombras. Nunca volvió a quedarse una noche en nuestra casa. Mamá hizo lo que pudo para que la vida volviera a la normalidad. Llevó a Mateo con un psicólogo infantil. Le dijo que todo había sido pesadillas. Mateo tomó los medicamentos. Fue a las terapias. Pero yo sabía que nada de eso ayudaba, porque lo que habíamos vivido no eran pesadillas, era real. Tan real como las cicatrices en mi mano y en mi rodilla. Los siguientes 3 años fueron una tregua. Gaspar desapareció completamente después de aquella noche de enero. Nos permitió creer que todo había terminado, que el horror había pasado, que podíamos volver a ser una familia normal. Mateo creció, empezó la escuela primaria, hizo amigos, aprendió a leer otra vez, pero nunca dormía con las luces apagadas. Nunca cerraba completamente la puerta de su cuarto, y nunca ya más volvió a pedir un muñeco como juguete. Yo también crecí. Traté de ser una adolescente normal, pero siempre había una parte de mí que esperaba, que vigilaba, que sabía que el horror no había terminado realmente, solo estaba pausado. Y cuando mi abuela murió en julio de 2008, cuando aquel crucifijo antiguo entró a nuestra casa, el regreso, más fuerte que nunca. No voy a contar los detalles de lo que ocurrió después de aquella noche de julio. Esa es otra historia más larga y más oscura que involucra el crucifijo de mi abuela, los secretos que ella guardó toda su vida y un anciano sacerdote italiano llamado Padre Lucas que había dedicado décadas a combatir fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera cree que existen. Lo que sí puedo decir es que Gaspar regresó esa noche, no como el muñeco de 40 centímetros que recordábamos. Esta vez era más grande, más fuerte, más real.
Se movía por la casa como si fuera su dueño. Las sombras se movían en las esquinas, y aquellas mujeres vestidas de negro empezaron a aparecer afuera paradas en la banqueta mirando hacia nuestras ventanas. Tuvimos que irnos, no por días o semanas sino por meses. Un sacerdote vino a ayudarnos, realizó rituales de limpieza, rezo durante noches enteras. Al final las manifestaciones se calmaron, pero yo sé la verdad. Gaspar no fue expulsado, solo se retiró, se escondió, está esperando. Mi hermano tiene 23 años ahora. Vive en otra ciudad, trabaja en una oficina normal, tiene una vida que parece normal desde afuera, pero no puede dormir en la oscuridad total. No puede estar solo en una habitación con la puerta cerrada. Y no puede mirar un muñeco sin que le tiemblen las manos. Tuvo una novia hace algunos años. Una chica dulce que lo quería mucho. Pero algo pasó. Algo que Mateo llevó consigo sin saberlo, algo que se manifestó en la casa de ella. La familia de esa chica vio a Gaspar. Vieron lo que él puede hacer. La hermana menor, una niña de 7 años, fue atacada en el baño. Por algo del tamaño de un niño vestido como Harlequin que le faltaba una pierna. Esa niña tiene 20 años ahora. Todavía tartamudea. La familia nunca perdonó a mi hermano. Nunca le permitieron volver a acercarse a su hija. Y Mateo carga con esa culpa todos los días de su vida. Hay noches en que él me llama, siempre muy tarde, siempre con la voz temblorosa. Hermana, me dice, ¿lo estás escuchando? Yo sé exactamente a qué se refiere. Un año después de los eventos de 2008 me mudé a Ciudad de México para estudiar la universidad. Un departamento pequeño, sola, lejos de mi familia. Pensé que la distancia me protegería. La primera noche en mi departamento nuevo entré al baño a lavarme la cara antes de dormir. Me miré en el espejo, pero había algo más. Algo en la esquina del espejo detrás de mí. Una sombra pequeña que no debería estar allí. Me volteé. No había nada. Miré el espejo otra vez. La sombra seguía allí. Inmóvil, parpadeé. Desapareció. Desde entonces nunca miro un espejo por más de unos segundos. Las fotografías Polaroid que tomé en 2004 todavía las tengo. Están guardadas en una caja debajo de mi cama. Evidencia de que Gaspar se movía solo durante las noches. A veces en noches de insomnio las saco y las miro. Las imágenes del muñeco en diferentes posiciones, cada vez más cerca de la cama de Mateo. Estoy escribiendo estas palabras un sábado por la noche en mi pequeño departamento en Ciudad de México. El reloj marca las 3:07 de la madrugada, la misma hora en que mi tío Rafael gritó hace 20 años. Me detengo, escucho silencio, solo el zumbido del aire acondicionado. Respiro aliviada y estiro la mano para apagar la lámpara del escritorio. Entonces lo escucho, muy suave, muy lejano, pero inconfundible, el cascabel. Me quedo paralizada, la mano suspendida en el aire. Otra vez, más cerca, lentamente, muy lentamente, giro la cabeza hacia la puerta de mi habitación. Está abierta. Yo no la abrí. Estoy segura de que la cerré antes de sentarme a escribir. Y en la oscuridad del pasillo veo una silueta, pequeña, inmóvil, esperando. No puedo ver su cara. Solo puedo ver los colores de su ropa apenas visibles en la penumbra, el patrón de rombos, y algo brillando en su cabeza, un solo cascabel. Mi corazón late tan fuerte que puedo escucharlo en mis oídos. La silueta da un paso hacia adelante. Puedo escuchar su respiración ahora, pesada, húmeda. Otro paso. La luz de mi lámpara ilumina parcialmente su cara, porcelana agrietada, grietas por donde brilla algo rojo. Una boca abierta llena de dientes afilados, y sangre fresca escurriendo de las comisuras de sus labios. Abro la boca para gritar. Y entonces habla. Su voz es exactamente como la recuerdo. Como la de un niño mezclada con el sicio de algo antiguo y hambriento. Hermana Valentina, te extrañé mucho. Esperé mucho tiempo. Pero ya estoy listo. No puedo moverme. No puedo respirar. Ahora te toca a ti, Dicky, y su sonrisa se ensancha hasta mostrar hileras de dientes imposibles. Como le prometí a Mateo hace mucho tiempo. Después le iba a tocar a él. Pero primero me voy a comer a su hermana. La lámpara parpadea. Se apaga. Oscuridad total.
Y en esa oscuridad lo último que escucho es el sonido del cascabel acercándose. Si están leyendo esto significa que mi historia sobrevivió. Quiero que recuerden algo. Los yuguetes no son solo yuguetes. A veces son puertas, a veces son invitaciones. Y una vez que la puerta se abre, una vez que la invitación se acepta, no hay forma de cerrarla. Mateo invitó a Gaspar a su vida cuando tenía 2 años. No sabía lo que estaba haciendo. Solo era un niño que amaba a su mejor amigo. Pero ese hilo que se formó entre ellos, ese vínculo que Gaspar usó para cruzar desde donde sea que vino, sigue existiendo. Y ahora me está llamando a mí también. Si alguna vez encuentran un muñeco viejo abandonado en algún lugar de Genlo donde está, no lo toquen, no lo lleven a casa, no dejen que sus hijos lo encuentren, porque nunca saben que puede estar esperando adentro, que puede estar esperando una invitación.